Quiero empezar con una frase que probablemente muchos han escuchado, pero que pocas veces se explica. La medicina es una ciencia de medios, no de resultados. Dicho así, puede sonar fuerte, incluso puede sonar injusto. Una persona podría pensar, entonces, si un paciente tiene un desenlace fatal, si queda con una secuela, si no mejora, no pasa nada. Y del otro lado, un médico pudiera pensar, entonces cualquier complicación me la van a imputar como negligencia. Ninguna de las dos lecturas es correcta. Por eso, este tema merece explicarse con cuidado, con respeto y con método. Cuando decimos que la medicina es una ciencia de medios, no de resultados, no estamos diciendo que la medicina sea inmune a responsabilidad. Tampoco estamos diciendo que todo mal resultado sea negligencia. Estamos diciendo algo mucho más preciso. El derecho no exige al médico garantizar siempre la curación, la supervivencia, la mejoría absoluta del paciente. Lo que sí exige es que el médico actúe correctamente, con diligencia, con ciencia, con ética, con información suficiente, con documentación clínica adecuada y conforme a la lex artis. Y acá aparece una palabra central, lex artis. La lex artis, en términos sencillos, es el estándar técnico y profesional que permite preguntar. En este primer punto, la lex artis nos obliga a mirar el diagnóstico no desde el resultado final, sino desde la calidad del razonamiento clínico en el momento de la atención. Jurídicamente, la pregunta no es si el médico acertó de manera perfecta, sino si actuó con diligencia, si interrogó, exploró, identificó signos de alarma, integró hipótesis razonables y pidió los estudios congruentes. La Suprema Corte ha sido clara en que la medicina no se valora con retrospectiva absoluta, sino con base en lo que era razonablemente exigible, conforme al estado de la ciencia y las circunstancias concretas del caso. Aquí el análisis cambia del diagnóstico al manejo clínico. La pregunta jurídica es si el tratamiento fue el correcto para ese paciente, en ese contexto y con ese nivel de riesgo. No basta con decir que hubo tratamiento. Debe revisarse si era indicado, proporcional, oportuno y técnicamente adecuado. Esto incluye dosis, técnica, contraindicaciones, comorbilidades, interconsulta y referencia. En términos médico-legales, esta imagen recuerda que la obligación del médico, por regla general, es de medios. Desplegar una conducta diligente y técnicamente fundada, no garantizar forzosamente un resultado favorable. En medicina legal, el tiempo puede definir la responsabilidad. Una atención correcta, pero tardía, puede dejar de ser jurídicamente suficiente. Por eso aquí, la lex artis nos permite preguntar si hubo retraso diagnóstico, retraso terapéutico, omisión de vigilancia o pérdida de oportunidad. La clave no es solo si se hizo algo, sino si se hizo cuando debía hacerse. Si el daño deriva de una demora injustificada o de una intervención tardía, el análisis causal cambia y puede aparecer responsabilidad por afectación evitable o por pérdida de oportunidad terapéutica. Este punto es fundamental porque permite diferenciar una complicación inherente de una complicación imputable. No todo daño significa negligencia. Algunas complicaciones existen aun cuando la atención fue correcta, pero la lex artis exige revisar si ese riesgo era conocido, si fue informado, si era prevenible y si se tomaron medidas razonables para reducirlo. También obliga a analizar si la complicación fue detectada y atendida oportunamente. Jurídicamente, el riesgo inherente no exonera automáticamente. Lo decisivo es saber si el daño ocurrió pese a una conducta correcta o por una desviación evitable. No se juzga al médico como si tuviera una bola de cristal, se le juzga conforme a lo que podía y debía saber, hacer, registrar, informar y decidir en el momento de la atención. En esta imagen, el eje ya no es la simple firma, sino la calidad de la información. Para la Suprema Corte, el consentimiento informado forma parte de la lex artis y debe entenderse como un verdadero proceso de comunicación. Lo jurídicamente relevante es si el paciente comprendió su diagnóstico, el procedimiento propuesto, los riesgos, las alternativas y las consecuencias de aceptar o rechazar. Por eso, desde el derecho médico, la pregunta correcta no es ¿firmó?, sino ¿decidió libremente con información suficiente? Y algo central, el consentimiento informado puede cubrir riesgos inherentes, pero nunca autoriza la negligencia. La Suprema Corte ha sido cuidadosa con este tema. La primera sala ha señalado que la responsabilidad médico-sanitaria no debe convertirse automáticamente en una responsabilidad objetiva, es decir, no basta con decir hubo daño, entonces hay responsabilidad. El expediente clínico es la memoria técnica del acto médico y en muchos litigios, la principal fuente de reconstrucción de los hechos. Aquí, la lex artis permite preguntar si lo ocurrido quedó debidamente asentado. Valoración inicial,
hallazgos, diagnósticos, indicaciones, evolución, consentimiento, interconsultas y decisiones relevantes. Desde la óptica jurídica, un expediente incompleto no es un simple defecto administrativo. Puede impedir conocer la verdad clínica, dificultar la defensa y, en ciertos casos, ser indicio de incumplimiento al deber de cuidado. Documentar bien no es burocracia, es parte del acto médico y también parte de su defensa. Esto es muy importante porque en medicina pueden existir resultados adversos, aun cuando la atención haya sido correcta. Hay enfermedades agresivas, riesgos inherentes, condiciones previas del paciente, respuestas biológicas imprevisibles, complicaciones conocidas y escenarios de urgencia donde todo puede controlarse. Pero también hay que decirlo con la misma claridad. Que la medicina sea de medios no significa que el médico pueda actuar de cualquier manera. No significa que se pueda omitir una exploración clínica necesaria. No significa que pueda ignorar un dato de alarma. No significa que se pueda operar sin información adecuada. No significa que se pueda dejar incompleto el expediente clínico. No significa que una institución pueda fallar en vigilancia, insumos, personal, referencia o seguimiento. En términos legales, no se juzga un instante aislado, sino la cadena completa de atención. Esta imagen recuerda que el acto médico no termina con la prescripción, ni con el cierre de una cirugía, ni con el alta. La Lex Artis también exige vigilancia, seguimiento y continuidad asistencial. Jurídicamente, eso significa revisar si se monitoreó la evolución, si se dieron datos de alarma, si se indicó cuándo regresar y si se actuó frente al deterioro clínico. Además, debe analizarse la continuidad entre turnos, médicos, servicios o instituciones. A veces se piensa que el consentimiento informado significa el paciente firmó, entonces aceptó todo. Esto es incorrecto. El consentimiento informado no es una firma mágica, no es un papel para proteger a las instituciones de salud, no es un trámite administrativo vacío. La primera sala ha explicado que el consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el médico y el paciente. Su finalidad es que la persona pueda decidir sobre su salud de manera informada, voluntaria, consciente y libre. Esto exige que la información sea clara, suficiente, oportuna, veraz, comprensible, adecuada al caso en concreto. En palabras más simples, el paciente debe entender qué tiene, qué se le propone, qué riesgos existen, qué alternativas hay, qué puede pasar si acepta, qué puede pasar si rechaza y qué circunstancias personales aumentan su riesgo. Pero además hay otro punto esencial. El consentimiento informado no autoriza la negligencia. Una persona puede aceptar los riesgos propuestos de una cirugía, de un medicamento, de una anestesia o de un tratamiento. Lo que no acepta es que el médico actúe con descuido, impericia, omisión o abandono. Jurídicamente, la atención médica puede verse comprometida tanto por errores individuales como por deficiencias sistémicas de la estructura sanitaria. La responsabilidad médico-sanitaria también puede involucrar a la institución cuando las condiciones del servicio influyen en el acto médico. Aquí, la Lex Artis permite preguntar si había personal suficiente, insumos, equipo funcional, protocolos, rutas de urgencia y referencia o traslados seguros. Esto es importante porque, en muchos casos, el problema no es solo una conducta personal, sino una falla organizacional. La frase "la medicina es de medios" no es un escudo para la negligencia, es una regla para evaluar con justicia. Y esa evaluación debe hacerse con preguntas concretas. ¿El diagnóstico fue razonable con los datos disponibles? ¿Se solicitaron los estudios que el caso exigía? ¿Se valoraron los riesgos del paciente? ¿Se informó de manera clara, suficiente y comprensible? ¿El consentimiento informado fue un verdadero proceso o solo se firmó? ¿Se documentó lo ocurrido en el expediente clínico? ¿Se vigiló al paciente después del procedimiento? ¿Se actuó oportunamente ante una complicación? ¿El daño era un riesgo inherente o fue consecuencia de una omisión evitable? Estas preguntas son las que permiten diferenciar un mal resultado inevitable de una mal práctica médica. Este es el punto decisivo del análisis jurídico, la causalidad. No basta con demostrar que hubo daño. Es indispensable probar que ese daño guarda relación con una conducta médica desviada. Por eso aquí, se pregunta si el daño habría ocurrido de todos modos, si la omisión aumentó el riesgo,
si hubo pérdida de oportunidad y si existe una relación temporal, clínica y lógica entre la conducta y el resultado. La Suprema Corte ha sido consistente en esto. La responsabilidad médica no es automática. Se requiere daño, culpa o negligencia, y nexo causal. Sin causalidad jurídicamente demostrable, el análisis queda incompleto. Ahora, quiero detenerme en algo que suele generar confusión: la carga de la prueba. La Corte ha reconocido que en muchos casos el paciente está en una posición vulnerable para probar qué ocurrió. El paciente no tiene el quirófano, no tiene las notas médicas, no controla la hoja de anestesia, no maneja el expediente clínico, no conserva los registros inherentes al hospital. Por eso, bajo los principios de facilidad y proximidad probatoria, puede exigirse al médico o a la institución que demuestren que actuaron diligentemente. Pero cuidado, esto no significa que el médico sea automáticamente responsable. Significa que tiene mejores condiciones para explicar técnicamente lo que pasó. Debe aportar esa información y todos esos elementos. Y normalmente esa persona o institución es quien prestó el servicio. La facilidad y proximidad probatoria responden a una pregunta sencilla pero decisiva. ¿Quién está en mejores condiciones de probar lo que ocurrió? En casos médico-legales, muchas veces el paciente no tiene acceso real al expediente completo, notas, registros, hojas quirúrgicas, anestésicas o protocolos internos. Por eso, la Suprema Corte permite que la carga de acreditar la diligencia técnica se desplace hacia el médico, hospital o institución. Pero atención, esto no significa responsabilidad automática, significa equilibrio procesal. Debe probar quien tiene más cerca la prueba y mayor capacidad técnica para explicarla. Dicho de forma sencilla, el paciente no debe cargar solo con una prueba imposible, pero el médico tampoco debe ser condenado solo porque el resultado no fue el esperado. Aquí está el punto fino. La carga probatoria no desaparece para el paciente. La parte actora debe acreditar el daño y el nexo causal, es decir, que existió una afectación y que guarda relación con la atención médica cuestionada. Lo que puede desplazarse hacia el médico o institución es la prueba de la diligencia. Demostrar que actuaron conforme a la Lex Artis, normas aplicables, documentación clínica y seguimiento adecuado. La Suprema Corte no elimina el método, lo ordena: daño, culpa o negligencia y nexo causal. Por ejemplo, si se informa que una cirugía tiene riesgo de infección y pese a una técnica correcta ocurre una infección inevitable, el análisis será diferente. Pero si la infección se relaciona con falta de asepsia, falta de vigilancia, omisión de antibióticos indicados o alta prematura injustificada, el análisis cambia por completo. En la práctica, esta doctrina sirve para reconstruir el acto médico completo. No basta decir, hubo un mal resultado. Debe revisarse si existió diagnóstico diligente, tratamiento adecuado, información suficiente, consentimiento válido, expediente completo, vigilancia oportuna y condiciones institucionales seguras. El objetivo jurídico es distinguir si el daño provino de un riesgo inherente, que podía ocurrir aún con atención correcta, o de una desviación evitable de la diligencia profesional. Esa diferencia puede cambiar por completo la responsabilidad médico-legal. Lo que no está documentado jurídicamente se vuelve difícil de demostrar. El expediente clínico no es un simple archivo, es la memoria técnica de la atención médica. Y aquí está una de las claves más importantes de todo este tema. El expediente clínico no es solo un archivo médico, es el principal respaldo técnico, documental y probatorio para valorar si en la atención de un paciente se cumplieron los medios exigibles conforme a la Lex Artis. Por eso, cuando hablamos de que la medicina es una ciencia de medios y no de resultados, no hablamos de excusas, hablamos de método, de trazabilidad y de prueba. Pero, ¿y si el expediente clínico no refleja la condición física y psicológica del paciente después de los actos médicos que le practicaron? ¿Cómo se lleva a cabo la defensa del prestador de servicios de salud? ¿Cómo se lleva a cabo la acción a favor de quien se presume recibió una atención deficiente? Para contestar estas preguntas y compartir con ustedes tips importantes sobre los asuntos médico-legales, síguenos para la siguiente entrega de Medicina Ciencia de Medios, no de Resultados. ¿Cómo funciona en juicio exactamente?